Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Kansas al Día, edición Juntos Radio. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta bonita y calurosa tarde en Kansas City. Felicidades a todos los papás que acaban de celebrar su día el pasado domingo. En particular, un abrazo muy grande a mi papá, un abrazo muy grande al papá de Jaime. Y a todos los papás les mandamos todo nuestro cariño y nuestro amor. Gracias por ser pilar fundamental en nuestra sociedad. Y a todas las mamás que son mamás y papás también, igual las felicitaciones y los mejores deseos. Pues hoy tenemos a Jaime Perales. Jaime es un cliente frecuente de Juntos Radio. Es un gusto tenerte, Jaime, nuevamente con nosotros. Aunque ya ha estado con nosotros antes, bueno, igual me gustaría comentar que Jaime trabaja en el Centro de Investigación de Alzheimer, del Centro de la Universidad de Kansas. Es un gran amigo y colega y además futuro papá, hablando de los papás. Muchísimas felicidades para Muchas él. Muchas gracias. Y bueno, Jaime, estamos felices de que nos acompañes esta tarde. Un placer estar con vosotros, como siempre, contigo, Mariana, específicamente. Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, el placer es de la casa. Y bueno, Jaime tiene su educación en salud pública y en psicología. Él ha trabajado en varios países, incluyendo países europeos, latinoamericanos, por supuesto aquí en Estados Unidos. Nos tocó incluso hacer investigación conjunta en México con un equipo de trabajo. Y su especialidad es en demencia y desigualdades de demencia que experimentan los latinos. Entonces, Jaime, ¿nos quieres platicar un poquito sobre tu historia y qué fue lo que te apasionó de estudiar, de enfocarte en la demencia y en las desigualdades en esta área que enfrentan los latinos? Claro que sí. A mí siempre me ha interesado, por un lado, el tema de la igualdad entre personas, entre todos tener como mínimo suficiente para sobrevivir y para ser felices también. Entonces, esa perspectiva la he tenido desde hace mucho tiempo. Y por ello que me he acabado dedicando a las desigualdades. Primero en España me dedicaba más a temas un poquito al principio de migraciones, de gente que venía a España, luego también en temas de género, ¿no? Y temas de recursos socioeconómicos, ¿vale? De pues, la gente que menos tiene, pues entender la salud de estos grupos. Y luego al llegar a Estados Unidos me enfoqué más en la comunidad latina, que es muy interesante porque cuando llegué a Kansas yo no sabía la cantidad de latinos que iba a haber y empezaba a escuchar a gente hablar español y me hizo mucha ilusión, la verdad. Con el tema de la demencia, al acabar psicología, mi licenciatura, me fui a Barcelona a hacer un proyecto sobre envejecimiento y justo al empezar es cuando a mi abuela le diagnosticaron con lo que se llama deterioro cognitivo leve, que es básicamente tener problemas de memoria y pensamiento. Y luego fue eso avanzando hasta convertirse en demencia tipo Alzheimer, que luego podemos hablar un poquito más de lo que es. Desafortunadamente murió hace 2 años, pero sé que tuvo una vida muy bonita y incluso cuando estuvo enferma tuvo momentos buenos también. Y eso desde luego es lo que me hizo decantarme por el tema de la demencia. Pasé un año en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y también ahí me dediqué específicamente ya a hacer investigación en demencia. Y luego eso, al llegar a Estados Unidos, pues también tuve la ocasión. Con el tema de desigualdades, tengo que decir que al llegar a Estados Unidos, conocer a Juntos y trabajar contigo, Mariana, pues desde luego me ayudó muchísimo a aprender a trabajar con la comunidad latina y a entender las desigualdades y cómo afrontarlas, cómo reclutar, cómo escuchar a la comunidad. O sea que es un trabajo muy bonito, del que disfruto mucho.
Soy testigo de eso, de tu pasión por servir a la comunidad y de hacer investigación que abra brecha para traer más recursos para nuestra gente latina. Jaime, y bueno, gracias por compartir tu historia. Empezaste a platicarnos un poquito sobre el Alzheimer, que es un tipo de demencia y tiene que ver con el deterioro cognitivo, para que nuestra comunidad bonita que nos escucha nos agarre el hilo y nos empieza a hacer preguntas. ¿Nos quieres platicar en general qué es demencia y luego en particular en qué consiste el Alzheimer? Sí, claro que sí. La gente suele confundir Alzheimer y demencia y de hecho incluso yo o otros expertos muchas veces las utilizamos casi de forma intercambiable, pero no es lo mismo, ¿vale? La demencia no es una enfermedad en sí, es un grupo de enfermedades. Son muchos grupos de enfermedades. Es como decir cáncer y luego está el cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, diferentes tipos de cáncer. Pues la demencia es lo mismo. Hay muchas demencias y lo que tienen en común es que son enfermedades del cerebro, ¿vale? Suelen ser crónicas, o sea que la gente suele tenerlas hasta que se muere, no suele haber cura para casi ninguna de ellas. Y lo que conlleva es un empeoramiento de la memoria y de muchas áreas del pensamiento, ¿vale? Depende del tipo de enfermedad y la zona del cerebro donde se afecta, pues será un tipo de problema u otro tipo de problema. Y este tipo de problemas de pensamiento y memoria, ¿vale? Conllevan a que no podamos funcionar bien. Por ejemplo, dejemos de poder trabajar como trabajábamos antes, poder relacionarnos con los amigos como antes, porque perdemos la capacidad, por ejemplo, de recordar, de quedar con ellos o de comunicarse o entenderles, o se desaprende, por ejemplo, lo que es cocinar, conducir, etc. Como he dicho, hay muchos tipos de demencia, ¿vale? El Alzheimer es el más común. Básicamente, la mayoría de gente que tiene demencias suele ser tipo Alzheimer, pero luego hay muchos otros tipos que son menos comunes, que también son importantes, evidentemente. Está, por ejemplo, la demencia vascular, que está relacionada con los accidentes cerebrovasculares, lo que se llama en inglés stroke, ¿no? O infarto cerebral. También está la demencia de cuerpos de Lewy, que está relacionada con el Parkinson, que es esta enfermedad que todos reconocemos cuando vemos a alguien temblando, ¿no? O tiene problemas de moverse, pues ese tipo de enfermedad. Luego hay otra que se llama frontotemporal, que está más relacionada con con ser más impulsivo, por ejemplo, o tener más depresión, etcétera. Esos son los síntomas típicos de cada uno de estos tipos de demencia, pero como ya he dicho, hay muchísimos más. Seguro que les suena el mal de las vacas locas, por ejemplo, que es que de la gente al comer, las vacas se morían de esto, pero luego la gente también lo podía tener después de comerse ese tipo de vacas y si no, creo que en ese momento no había cura, no sé si habrá cura para este específico ahora, pero todo eso afecta al cerebro y evidentemente si el pensamiento está en el cerebro, esto también afectará a nuestro pensamiento. Una cosa más que me gusta recalcar siempre, mucha gente simplemente dice, no, es mayor ya. Bueno, pero no todo el mundo que cumple 110 o 120 años, que creo que es el tope de que la gente vive, no todo el mundo va a desarrollar demencia. Hay gente, por ejemplo, como mi abuelo, que tiene 94, 95, creo que son 94 y cumplirá dentro de poco 95. Y tiene una memoria increíble. O sea, que no tiene por qué suceder. Es verdad que es más común a medida que pasa el tiempo, pero no tiene por qué. Mi abuela es una de esas también, tiene 92 años y se acuerda mejor de las cosas que yo. Jaime, ¿y qué tan grande es este problema de Alzheimer en la población latina? En la población latina, bueno, por lo general, es a partir de los 65 años, 1 de cada 10 personas aproximadamente tiene Alzheimer u otra demencia. ¿Vale? Luego está lo que he llamado antes el trastorno, el deterioro cognitivo leve, que es parecido a la demencia, pero es problemas de memoria, pero que no te afectan a tu vida diaria. O sea, yo tengo problemas, por ejemplo, para acordarme de cosas, pero esto no me afecta a cómo trabajo, a cómo me relaciono o a nada. Y eso, pues, es otro importante porcentaje más. Puede que sea 1 de cada 10 más en total.
pero básicamente 1 de cada 10 65 más, y cuando hablamos de gente de edad 90 años y más, es aproximadamente un 40%, o sea, 4 de cada 10 de esa población. En la población latina depende mucho de qué grupo, y cuando hablo de la población latina es en Estados Unidos, primero de todo, y por lo visto el riesgo es un poco más alto que la comunidad blanca no hispana, básicamente un 50% más, que suena mucho, pero tampoco es tanto. Y es especialmente, según tengo entendido, en la población caribeña. Caribeña de Estados Unidos, no estoy hablando de gente que vive en el Caribe ni vive en México, sino caribeña de Estados Unidos. Ahora, se necesita mucha más investigación para entender, para ver si eso realmente es así y para entender por qué, ¿vale? Hay muy poca investigación en todo ese tema y, entre otras cosas, animo a la gente a participar para que podamos entender todo esto mejor. Claro. Y Jaime, nos platicabas que el Alzheimer no tiene cura como tal. ¿Qué sucede entonces cuando una persona recibe su diagnóstico de Alzheimer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira, cuando una persona recibe el diagnóstico de Alzheimer, lo primero de todo es pues hablar con la familia, es muy importante. No tener miedo de explicárselo a la familia, pedir ayuda. Seguramente el doctor les dará medicamentos, ¿vale? Los medicamentos no le van a curar, por desgracia, del Alzheimer. Lo que van a hacer es ralentizar la pérdida de memoria. O sea, la persona seguirá perdiendo memoria, pero la perderá más despacito, ¿vale? Por lo tanto, vivirá más tiempo mejor, básicamente. Pero a pesar de que no podamos curarla, no quiere decir que no podamos mejorar la calidad de vida de la persona y de su familia, ¿vale? Por ejemplo, hay tratamientos conductuales, pues por ejemplo el psicólogo o programas como los que tenemos nosotros que les ayudan a cuidarse mejor, a prevenir accidentes, como por ejemplo que se deje encendida el fuego de la cocina, por ejemplo, o que cuando la persona pierde la capacidad de saber dónde está, que no se escape de casa y se pierda, ¿no? Que eso puede causar muchos accidentes. Bueno, para los familiares es muy importante, por ejemplo, el cuidarles también, porque la mitad de ellos aproximadamente acaban desarrollando depresión o ansiedad, ¿vale? Siempre pensamos en la persona enferma, pero no nos solemos fijar en la familia. Y entonces para eso existen grupos de apoyo. Eso básicamente es ir a un grupo y compartir las experiencias, aprender unos de otros, ¿no? En la misma situación. Luego también está, por ejemplo, contratar un profesional o un familiar que vayan turnándose para cuidar a la persona, porque a veces puede ser duro, puede haber mucho trabajo que hacer para ayudar al familiar, especialmente a medida que la persona está en etapas más tardías de la enfermedad. Y lo que es entrenamiento para el autocuidado, para cuidarse a uno mismo y para que el cuidador, el familiar, cuide de su familiar, ¿vale? Eso ya lo haremos luego si quieres, pero es una de los proyectos que tenemos, es ese tipo, una especie de, no sé si llamarle curso, pero una especie de entrenamiento durante 6 meses que es para enseñar al cuidador familiar a cuidarse de sí mismo y de su ser querido. Gracias, sí, justo quiero hablar de los cuidadores. Una pregunta antes de que saltemos a los cuidadores. ¿Cómo se puede dar cuenta a alguien? ¿Cuáles son algunos síntomas que alguien puede identificar que podrían ser síntomas de Alzheimer? Mira, lo primero que quiero decir es que más que intentar buscar nosotros, que también es bueno tenerlo en cuenta, es que si alguien tiene 65 años o más, aunque eso se puede desarrollar antes, pero es muy raro, ¿vale? Pero a partir de los 65 es cuando empieza a ser cada vez más común. Preguntarle al doctor de primaria, ¿no? al de familia, que le haga pruebas que pueden durar 5 minutos, una prueba al año, cuando le hagan la revisión anual, que le hagan ese tipo de prueba. La gente que tiene Medicare está incluido en esa visita, ¿vale? O sea, que es algo que el médico se lo puede mirar todos los años para seguirlo con precisión. Pero igualmente, si los familiares, evidentemente, está bien que lo sepamos, pues imagínate que
la persona pues cada vez se olvida más de dónde dejó las llaves. No que nos pase de vez en cuando como siempre. Yo, por ejemplo, a veces me olvido de qué día estamos exactamente, ¿no? No sé si hoy estamos a 23, a 22, nos puede pasar de vez en cuando, pero si nos empieza a pasar cada vez más, si hay un cambio de cómo éramos antes a cómo somos ahora, eso es un signo de que puede haber un problema, ¿vale? Y no quiere decir que se tenga Alzheimer o otro tipo de demencia, quiere decir que puede haber un problema. Pues evidentemente si la persona ya deja de cocinar tan bien como antes, se equivoca poniendo los ingredientes, una cosa que sabía hacer bien, por ejemplo, mi abuela hacía una paella muy buena. Una paella, para los que no sepan, es un plato de arroz con a veces pues, pollo, pato, conejo y diferentes tipos de verduras. Hacía buenísima, pero de repente pues empezó cada vez más a que no le salía tan bien, ¿no? Y hubo un momento que ella ya no podía cocinar por sí sola, necesitaba gente que le ayudara, ¿vale? Y hubo un momento que tuvimos que relevarla y que cocinara otro y ella nos ayudara a pasar los ingredientes o lo que sea. Ella empezó a hacer actividades más simples para seguir sintiéndose útil, ¿no? Que eso es muy importante también. Pero bueno, eso sería otra cosa. Por ejemplo, el tardar más cuando, pues imagínate que el familiar se va conduciendo a algún sitio y tarda más que antes en volver a casa. O llega a casa y tiene un toque el coche, ¿no? Que alguien le da un golpecito o te dice que se ha perdido, ¿no? Esos son signos de que puede haber un problema ahí relacionado con eso. Y esos son simplemente unos ejemplos. Hay muchísimos más, hay muchas cosas que pueden pasar, pero el más común al principio del todo es olvidarse de los nombres, olvidarse de dónde he dejado las llaves, el dinero, de qué comimos ayer, pero que nos puede pasar a todos de vez en cuando. El problema es que a esta persona cada vez le pasa más, ¿eh? Que no se asuste ahora todo el mundo de, uy, tengo Alzheimer, porque son cosas que nos puede pasar a todos, pero el problema con Alzheimer es que cada vez pasa más, ¿vale? Entonces, arriba de 65 años, en la visita anual, recordarle al doctor que haga la prueba para asegurarnos que todo está bien y especialmente si notamos estos síntomas, como los ejemplos que diste, ¿no? Si la persona se empieza a tardar más o las cosas ya no le salen como a ella acostumbraban salir, esa puede ser una señal y vale la pena preguntar, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenir el Alzheimer? A ver, prevenir de como si fuera una vacuna, no, pero se pueden hacer cosas para reducir el riesgo, ¿vale? Entonces, y seguro que todo el mundo lo sabe ya muy bien. Está el tema de comer más frutas y verduras, menos sal, menos azúcar, básicamente comer más sano, ¿vale? Pues, por ejemplo, métanle menos azúcar a las horchatas, que están muy buenas, pero con un poquito menos de azúcar, ¿no? Luego, pues hacer ejercicio. Si uno puede hacer ejercicio pues, como yo, que puedo ir a correr, pues correr está muy bien. Nadar o jugar al fútbol, lo que les guste. Si tienen la movilidad un poco más complicada, pues con andar de una forma que uno respira un poquito más fuerte que habitual cuando está quieto, ¿no? Pues con eso ya es suficiente durante pues 20, 30 minutos al día. Aproximadamente de ese tipo de ejercicio está bien, ¿vale? Luego dormir unas 7 horas al día aproximadamente, si puede ser a la misma hora aproximadamente, no nos pongamos muy, en español se dice tiquismiquis, ¿no? En España, no nos pongamos muy picky con todo esto, pero aproximadamente sobre la misma hora, 7 horas al día está bien. Aprender cosas nuevas. Hay gente que le gusta los sudokus, gente que le gusta charlas como la que estamos ahora, en la que estamos aprendiendo, hablar con gente y aprender cosas nuevas con ellos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, si alguien tiene diabetes o tiene alta presión de la sangre, ese tipo de condiciones crónicas, es bueno tomarse la medicación que les ha dicho el médico, porque lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, básicamente. Y luego, por último, les animo a los que, si nos ve algún niño, que estudie mucho, porque estudiar es buenísimo para el cerebro. Y también actividades como, por ejemplo, bailar, en las que tienes que contar los pasos, ¿no? Y coordinarte, o tejer y llevar la cuenta de los puntos.
Yo creo que Sí. por eso mi abuelita es tan lúcida, porque eso lo hace muchísimo. Tenemos una pregunta de la audiencia. Mariana, ¿la quieres compartir? Okay. Dice la señora Aida Parra, saludos a la señora Aida Parra. ¿Cómo diferenciar la demencia del Alzheimer? Muy bien, perfecto. Como he dicho, el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿vale? Entonces, diferenciarlas no lo vamos a diferenciar. Lo que vamos a diferenciar es el Alzheimer de otros tipos de demencia, ¿vale? Pues lo que tiene el Alzheimer es que es una enfermedad en la que los problemas de memoria y pensamiento aparecen poquito a poco. Empiezan con muy poquito y cada vez van a peor, a peor, a peor, a peor, ¿vale? Entonces, como he dicho yo al principio, la persona empieza a tener problemas de dónde me dejé las llaves, el dinero, qué hice ayer, etcétera, y con el tiempo ya pierde la capacidad de conducir bien o cocinar bien, y con el tiempo ya, a partir de los años, hay un momento donde uno le tiene que dar de comer y vestirle y estará incluso postrado en una cama hasta que, por desgracia, la persona muera de estas complicaciones, ¿vale? Otros tipos de demencia, pues por otro lado, pues pueden aparecer de repente. Por ejemplo, hay tipos de demencia vascular en el que la persona de repente tiene ese ataque cerebral y pierde ciertas capacidades, ¿vale? Luego, pues eso, como he dicho, hay muchas diferentes. Hay otras demencias que pensemos en la causa también, ¿no? En el Alzheimer, el problema biológicamente, técnicamente, son unas proteínas que no son las de la carne, sino las que crea el cerebro, ¿vale? Que lo que hacen es matar las células del cerebro poco a poco, ¿vale? Donde estén, las van matando. Sin embargo, en la vascular, lo que hay es un infarto. Lo que hace es que lo que son las venas y las arterias se taponan o se rompen y deja de regar el oxígeno a esa parte del cerebro y esa parte del cerebro se muere. Luego, pues, por ejemplo, pensemos en el mal de las vacas locas, pues se llaman priones, son un tipo de organismos que se van comiendo básicamente el cerebro poco a poco. Y como eso, pues hay muchos tipos diferentes. O sea que lo que acaba atacando al cerebro también es importante. Gracias por diferenciar así por causa. Creo que eso está bien interesante y fácil de entender. Jaime, hace rato hablabas de los cuidadores, ¿no? Y, por ejemplo, en las familias latinas es muy común que nosotros los latinos cuidemos de nuestros papás, de nuestros abuelitos, de nuestros seres queridos y tomamos ese rol de cuidador informal, ¿no? En vez de mandar al abuelito o al papá a una institución, nosotros en casa lo cuidamos, lo cual es muy, bueno, reconfortante, pero a la vez es una carga bien pesada, porque es mucho cuidado, mucho trabajo, además de todas las responsabilidades que tiene la persona. Y bueno, hay unos programas de apoyo, pero no todos están hechos especialmente para latinos. ¿Nos quieres platicar un poquito de los programas que tenemos en Juntos por la Salud de su Cerebro, en esta iniciativa para apoyar a los cuidadores latinos? Claro que sí. Mira, bueno, tenemos varios programas. Voy a hablar de Alianza Latina, que es el primario ahora mismo. Y este es un programa para apoyo a los cuidadores y a los familiares, pero especialmente mediante el cuidador, el familiar cuidador, que suele ser muchas veces, pues, es femenino habitualmente. Suele ser la hija o suele ser la esposa, ¿vale? Algunos hombres también hay. Hoy he visto uno, por cierto. Pero lo que hacemos es, mediante mensajes de texto, le enviamos aproximadamente un mensaje al día en el que le educamos sobre el Alzheimer y otras demencias, le explicamos el impacto que tiene esto en los cuidadores, les enseñamos estrategias para solucionar problemas con sus familiares. Por ejemplo, si el familiar está, pues si tiene miedo de que si está la casa insegura de forma de que puede dejar la estufa encendida, lo que hemos dicho antes, o cómo asegurar la casa para que la persona pues no se pierda y salga de casa y se hiele en invierno, ¿no? O cómo, si está más deprimido, cómo intentar reducir esa depresión y que la persona esté más feliz. Y por otro lado, enseñarle también al cuidador a cuidarse de sí mismo, pues por ejemplo haciendo ejercicio
o aprendiendo técnicas de relajación, etcétera. O sea, estos mensajes son mensajitos cortos que la persona puede leerlos donde quiera, en el trabajo, en la cama, en el baño, en la montaña, desde cualquier sitio, porque son muy simples de leer y además no solo los lee, sino que nos puede contestar, ¿vale? Nos puede contestar como si fuéramos un colega normal, ¿no? Enviarnos cualquier mensaje o palabritas clave, que tenemos varias, que les iremos diciendo durante el programa para ayudarles con necesidades específicas que tienen. Y una de esas necesidades, por ejemplo, puede ser recursos en la comunidad. Entonces le podemos dar números de teléfono, enlaces por internet, vídeos de diferentes tipos de recursos según las necesidades que tenga. Esto es Alianza Latina, ¿vale? Es completamente gratis, no se necesita seguro social, ni se necesita ciudadanía, ni se necesita, como he dicho, no se paga, ni se necesita seguro médico, ni nada, ¿vale? Es gratis y además por participar en las encuestas que hacemos, una al principio y otra a los 6 meses, que es el final del programa, lo que les damos también es una tarjeta de regalo de Walmart, ¿vale? De $20 cada una. Que bueno, pues ayuda, a la gente le hace ilusión. Hombre, el programa ayuda y todavía una ayudita con una tarjeta, pues qué mejor. Claro, doble ayuda, desde luego. Y por otro lado, si uno no sabe si tiene problemas de memoria, pero piensa que si no tiene el diagnóstico, pero piensa que tiene problemas de memoria o un familiar suyo, que nos lo diga, que podemos mirárselo igualmente. Y igual, si acaba teniendo problemas, que lo veamos nosotros, le podemos incluir en el estudio, ¿vale? Y por otro lado, tenemos una cosa tenemos nuestra página de Facebook, que es KUADC Español. Y por otro lado, también tenemos otra cosa que se llama My Alliance, que son mensajes parecidos a los de mensajes de texto, pero por correo electrónico. También estas dos cosas son gratis también, ¿vale? Os doy el correo electrónico si les interesa, que es juntos@kumc.edu. Lo repito una vez más, juntos@kumc.edu. Y les voy a dar un número de teléfono también por si les interesa más todo esto, que es 913-594-3562. Lo digo una vez más, 913-594-3562. Perfecto, entonces si tenemos gente en la audiencia que es cuidador o conoce algún cuidador de alguna persona con Alzheimer, puede escribir a este correo o puede llamar a este teléfono para más información para cómo inscribirse. Los programas son gratuitos, hasta si se inscribe en ese, hasta su tarjeta de regalo le dan. Y para recibir información sobre la salud del cerebro, también puede llamar o escribir a este teléfono. Sí, Mariana, perdona. Pues es para todo Estados Unidos y Puerto Rico. Y sí, lo que he comentado de los correos electrónicos es para cualquier persona, no tiene por qué ser cuidadores de demencia. El programa primero, Alianza Latina, sí que es para cuidadores con gente con demencia, pero My Alliance, si es una persona joven y quiere aprender a reducir su riesgo, por ejemplo, también le puede ser útil. Perfecto, entonces My Alliance da información sobre cómo mantener un cerebro saludable, independientemente de la edad. Y es información que está disponible en español y también en inglés en todo el país, incluyendo Puerto Rico. Fabuloso. Tenemos una pregunta más de la audiencia. Adelante. Laura, buenas tardes. Gracias por sintonizar. Dice, ¿qué tipo de pruebas el médico para identificar o medir el Alzheimer? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Depende bastante del tipo de médico, pero lo que seguro lo van a hacer, ¿vale? Es preguntarle cómo está su memoria, por su capacidad de hacer cosas de la vida diaria, como he dicho, como cocinar o como manejar, cosas así. Ese tipo de preguntas se las van a hacer. Y además seguramente le van a preguntar a un familiar también, porque hay veces que la persona con problemas de memoria no es consciente de sus problemas y el familiar lo puede saber. Hay cuestionarios estructurados para eso también, o sea que es probable que utilicen, por ejemplo, hay uno que se llama Minimental, es probable que utilicen ese, o es probable que utilicen otros porque hay muchos diferentes, ¿vale? Pero eso es lo más común. Luego es probable que también
le hagan imágenes del cerebro, que le tomen muestra de sangre. Evidentemente el médico tendrá que indagar sobre la historia de la familia, sobre la historia médica de la persona, pues si tiene diabetes o tiene presión alta, cosas que pueden aumentar el riesgo, y qué medicaciones está tomando la persona, ¿vale? Y teniendo en cuenta todas estas cosas, podrá decir si es probable que tenga Alzheimer, otra demencia o que tenga otra cosa. Gracias, Jaime. Muy Gracias a amable vosotros. por explicar. Y Aira nos pregunta, ¿factor hereditario del Alzheimer? Mira, por lo general hay un poquito de parte hereditaria, pero es mucho más importante la parte que no es hereditaria. Pesa mucho más lo que son las cosas del corazón, o que afectan al corazón, como puede ser fumar, como puede ser hacer ejercicio, lo que es tener diabetes, la presión alta, todas estas cosas. Se puede reducir el riesgo de todo esto haciendo ejercicio, comiendo bien, todo lo que ya he dicho. Y por lo tanto, y si uno tiene diabetes o colesterol y todo eso, se lo puede controlar también y reducir el riesgo de Alzheimer de esa forma, ¿vale? Por lo tanto, sí hay un poquito de eso, pero es mucho más importante la parte que se puede modificar. Uh-huh. Hay una parte... Ay, perdona, Marina. Hay un tipo de Alzheimer que es muy raro. De la gente que tiene Alzheimer, un poquito tiene un tipo de Alzheimer que es completamente genético, pero esto es súper raro, ¿vale? Por lo general, lo más importante son las cosas el riesgo que se puede reducir, y evidentemente la edad, que eso sí que no lo podemos cambiar. La edad no la cambiamos. A partir de los 65 hay que hacerse los exámenes, mantener un estilo de vida saludable, y si ya tenemos una condición crónica, tomarse los medicamentos. Bien importante, ¿verdad? Sí. Gracias, Nidia, por escucharnos. Jaime, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras compartir? ¿Habían dejado algún mensaje a alguien más? ¿Alguna pregunta o ya está? Son todas las preguntas. Ok, pues nada, muchas gracias, y nada, que animo a la gente que reduzca su riesgo, que haga ejercicio, que coma saludable, que la gente se haga pruebas en el médico a partir de cierta edad, de los 65, lo que ya hemos dicho, y que por favor participen en investigación. Solo participando en investigación encontraremos una cura que nos sirva para todos los grupos en todo el mundo, ¿vale? Entonces, si uno participa, estará representando a su grupo, ¿vale? Eso es muy importante también. El problema es que ahora mismo los latinos en Estados Unidos participan poco en investigación. Necesitamos más para que lo que creemos les funcione también a la comunidad latina. Así es no nada más por el potencial beneficio que pueda tener para la gente que participa, sino también por nuestros hijos, por nuestros abuelitos, nuestros papás, todos los que representamos al momento de participar. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer tenerte otra vez. Gracias por contestar las preguntas de nuestra audiencia y por compartir tu expertise con nosotros. Gracias, amigos, por acompañarnos. El próximo episodio vamos a estar hablando de la importancia de los intérpretes médicos profesionales. No se la pierda. Esperamos que nos sintonice por nuestras redes sociales, aquí en Juntos, en el Facebook, y también nuestro podcast a través de todas las plataformas de podcast Juntos Radio. Que tengan una feliz tarde. Mi nombre es Mariana Ramírez, del Centro Juntos en la Universidad de Kansas, en el Centro Médico, y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias Mariana, detrás de bambalinas. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcasts. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio.